Con esta propuesta alternativa y guiada por lo que ha sido la realidad del primer ejercicio y segundo desde 2008 hasta 2019, es cierto que la lista de epígrafes es más exhaustiva que la que plantea la convocatoria, pero si vemos la tabla con los porcentajes, lo más llamativo es que reducimos esos otros de un 100% y 92% en primer y segundo ejercicio a un 17% en ambos ejercicios. Es decir, si afrontamos el estudio de la contratación pública siguiendo este listado alternativo de epígrafes, estaremos más preparados para afrontar las preguntas de primer y segundo ejercicio que si seguimos una lista guiada por la convocatoria, donde nos estaremos dejando en el tintero cuestiones tan importantes como las especialidades de la tramitación, la adjudicación o la duración del contrato. Concretamente, con esta lista alternativa, si queremos aspirar a responder a las preguntas que se presentan en el 50% o más de los exámenes, deberíamos centrarnos en los tipos de contratos, importantes tanto en el primer ejercicio como en el segundo, y dentro de estos tipos de contratos, el ABC, obras, servicios y suministros, puesto que las concesiones de obras y servicios yo nunca las he visto preguntadas en el segundo ejercicio, y en el primer ejercicio sí que se preguntó en numerosas ocasiones por lo que antes era el contrato de gestión de servicios, pero desde que desaparece ese contrato de gestión de servicios en el año 2017, no se ha vuelto a preguntar por las concesiones, tampoco en el primer ejercicio. Por tanto, obras, servicios y suministros. También en ambos ejercicios, en la mitad de los exámenes, se pregunta por los elementos del contrato, artículos 99 a 114, a los que ya nos hemos referido. Con estas dos cuestiones preguntadas en al menos la mitad de las ocasiones en ambos ejercicios, nos quedaría un índice de la Ley de Contratos del Sector Público así. Estos serían los temas que deberíamos dominar, es decir, nuestro núcleo duro para afrontar la contratación en el examen de gestión. A mayores, en el primer ejercicio, aunque no en el segundo, hay otras dos cuestiones que se preguntan en al menos la mitad de los exámenes, y son por las fases de la contratación distintas de la de adjudicación, es decir, ese resto de fases, preparación, ejecución y extinción, y por datos cuantitativos distintos de la duración del contrato, que recordemos que tiene su propio epígrafe, es decir, umbrales SARA, remisión del contrato al Tribunal de Cuentas, etc. Como estos datos cuantitativos aparecen diseminados por todo el articulado, lo que he hecho en el índice es indicar con flechas dónde se encuentran o dónde se concentran mayoritariamente. Pero esta lista no es exhaustiva, es decir, lo que yo recomiendo en este sentido es hacer una lectura de toda la ley, ir señalando esos datos cuantitativos y tenerlos en nuestro radar para repasarlos y tenerlos frescos de cara al examen. Y en el segundo ejercicio, pero no en el primero, hay una cuestión que se pregunta no solo en al menos la mitad de las ocasiones, sino en el 92% de los exámenes, en 11 de los 12 hasta la fecha. Y es por la fase de adjudicación, concretamente por esos datos no cuantitativos de la fase de adjudicación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo habitual en el segundo ejercicio es que nos digan que quieren celebrar un contrato de obras, servicios o suministros y si es adecuado optar por un procedimiento abierto simplificado conociendo que el valor estimado del contrato es 1 millón de euros. O qué procedimiento de adjudicación de los 6 que nos presenta la ley cabría aplicar conociendo los datos del supuesto práctico. De todos esos procedimientos, el más preguntado es el abierto, pero en ocasiones también se ha preguntado por el restringido y por los negociados, tanto con publicidad como sin publicidad. Los que no he visto preguntados hasta la fecha han sido el diálogo competitivo y la asociación para la innovación, y tampoco el concurso de proyectos. Sabiendo esto, el índice normativo quedaría así. Es decir, este sería nuestro índice normativo con las cuestiones que se preguntan en al menos el 50% de las ocasiones en ambos ejercicios o en el primer ejercicio o en el segundo ejercicio. Por tanto, si hay 3 asuntos que debemos dominar son los tipos de contratos, los conceptos económicos asociados a los contratos, es decir, qué es el presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato, cómo se calcula, cómo están afectados estos conceptos por la duración del contrato, qué incidencia tiene a la hora de determinar si un contrato está sujeto a regulación armonizada o no, si se le puede aplicar un procedimiento de adjudicación o no, etc. Y por último, la fase de adjudicación, especialmente, aunque no exclusivamente, los distintos procedimientos que cabría aplicar a un caso concreto. Por tanto, antes de desistir con los contratos, por lo menos darle una oportunidad a estos 3 temas, pues son los fundamentales sobre todo en el segundo ejercicio, donde en 2 de cada 3 ocasiones no vas a poder librarte de los contratos. Es decir, si no los dominas, no aprobarás esta parte de la oposición, no aprobarás el segundo ejercicio y por tanto tampoco la oposición en su conjunto. Pero si quieres afinar un poco más, vamos a añadir aquellos asuntos que se preguntan en menos de la mitad de las ocasiones, pero al menos en 1 de cada 4, es decir, en el 25% de los exámenes o más. Y aquí en ambos ejercicios tendríamos que conocer el artículo 29, el de la duración,
Las cuestiones relativas al empresario, sobre todo el tema de la clasificación, artículos 77 en adelante, la acreditación de la solvencia para contratar, ya sea la solvencia económico-financiera, artículo 87, o la solvencia técnica o profesional para cada tipo de contrato, artículos 88 a 90. Y por último, las especialidades de la tramitación, es decir, esos 3 artículos sobre los que he hablado antes, 118, 119 y 120. Si proyectamos estas cuestiones que se preguntan en al menos una de cada 4 ocasiones sobre nuestro índice, queda de la siguiente forma. Y a mayores, en el primer ejercicio también habría que añadir todos esos plazos que aparecen entre los artículos 131 a 187. Pero si hay un artículo en materia de plazos de adjudicación que se ha preguntado en numerosas ocasiones y solo queremos apostar por uno, ese debería ser el artículo 158. Esos 2 meses, 15 días en función de los criterios de adjudicación que maneje el órgano de contratación son muy preguntados. Podríamos decir que detrás del artículo 29 vendría el artículo 158, como 2 artículos insignia o 2 artículos estrella que habría que dominar de esta ley. Y ya para finalizar y tener nuestra foto completa de la contratación pública en gestión de la Administración Civil del Estado, añadamos los artículos sobre el órgano de contratación. Es decir, artículos 323 a 336, pero poniendo el foco en los artículos 323 y 324 sobre el órgano de contratación y la autorización que hay que solicitar al Consejo de Ministros, y los artículos siguientes sobre el órgano de asistencia, es decir, sobre la mesa de contratación. Todos los artículos referidos a los órganos consultivos, es decir, la Junta Consultiva, la OIRESCOM, yo no los he visto preguntados hasta la fecha, ni en el primer ejercicio ni en el segundo. Y esta sería la foto final. Este sería el índice que habríamos de manejar para estudiar contratación pública, atendiendo a lo que se ha preguntado desde 2008 hasta 2019, tanto en el primer ejercicio como en el segundo. Que no es lo que nos dice el tema 5 y tema 6 de la convocatoria, es lo que nos dicen los datos hasta la fecha. Aquí ya cada uno deberá decidir si se ciña a la convocatoria, si sigue una estrategia basada en los datos, en lo que se ha preguntado hasta la fecha, o ya va más allá y se estudia la ley al completo, que sería lógicamente lo ideal. Pero antes de terminar el vídeo, fijémonos en cómo queda esa tabla, en cómo quedan esos otros, los reducimos hasta el 17%. ¿Y por qué no el 0%? Es decir, ¿qué hay contabilizado en esos otros que no se puede incluir en ninguno de los epígrafes alternativos? Pues 3 cuestiones. En primer lugar, en el año 2009 se preguntó por la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público a una fundación del sector público. En otra ocasión se preguntó por una encomienda de gestión, lo que requiere referirse a ese artículo 6 de la Ley de Contratos del Sector Público que excluye las encomiendas de gestión de la Ley de Contratos, e irnos ya al artículo 11 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y finalmente, en el año 2014 se preguntó por el artículo 28, la necesidad de contratar, que tampoco está incluido en este esquema alternativo que yo propongo. En resumen, en la preparación de contratos, a diferencia de la disyuntiva que planteábamos en el resto de bloques sobre si preparar conjuntamente primero y segundo ejercicio o centrarse primero en el primero y una vez superado ir a por el segundo, parece que lo más adecuado es desde el principio preparar al menos conjuntamente las cuestiones de tipos de contratos y de los elementos económicos de los contratos, pues se preguntan en el 50% o más de las ocasiones del primer ejercicio y del segundo ejercicio. A estas 2 cuestiones podemos sumar aquellas que se preguntan al menos una de cada 4 ocasiones, en ambos ejercicios también, que son la duración del contrato, las especialidades en la tramitación y las cuestiones relativas al empresario. No obstante, cuando se acerca el primer ejercicio, la balanza habrá de desequilibrarse a favor de aquellas cuestiones que se preguntan el 50% más de las ocasiones en ese primer ejercicio, pero no en el segundo, que son las cuestiones relativas a las fases de contratación distintas de la fase de adjudicación, y el resto de datos cuantitativos diferentes de la duración del contrato, artículo 29, es decir, fundamentalmente los umbrales. A esta cuestión también convendría añadir los plazos de adjudicación que se preguntan al menos una de cada 4 ocasiones en ese primer ejercicio. Y una vez superado ese primer ejercicio, cuando nos estemos preparando para el segundo, sin olvidar lo que ya hemos estudiado, tendríamos que centrar la mayoría de nuestro esfuerzo en esa fase de adjudicación, en esos artículos 131 a 187, que son lo más preguntado en el segundo ejercicio de la oposición. Y hasta aquí el análisis de la Ley de Contratos del Sector Público en la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. En los 2 próximos vídeos ya no analizaré estadísticamente esta cuestión, pero sí voy a compartir algunas reflexiones y herramientas para afrontar el estudio de la materia de contratación. Así que si te interesa, estate atento porque próximamente lo subiré. Y como siempre, si detectas cualquier error, te agradecería que lo dejases en los comentarios del vídeo para poder incluirlo en la fe de ratas de la descripción. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos próximamente.